El hombre moderno está en una búsqueda perpetua de lo extraordinario. Anhela la hazaña épica, el viaje que cambia la vida, la experiencia espiritual que lo estremece. Escrolea en busca de inspiración en redes sociales, consume historias de otros hombres que parecen vivir vidas más grandes, más significativas, llenas de propósito. Y en esa búsqueda pasa por alto el campo de batalla más decisivo, la quietud feroz de lo cotidiano. La santidad no es un destino al que se llega con éxtasis, es una textura que se teje en la trama de todos los días. Es el silencio que se guarda cuando surge la crítica, la paciencia, con el hijo que no obedece, la integridad en la factura que se paga a tiempo, la oración perseverante cuando el corazón está seco. Y el medio cotidiano de la santidad es la vocación, que es el tema del que nos ocupamos hoy. Sean bienvenidos, caballeros, colegas, compadres, señoritas. Gracias por estar acá acompañándonos un viernes más, hoy en compañía de Joaquín Bobillo. Les saluda a su servidor de siempre, Edwin Vargas. ¿Cómo estás, Joaquín? Dios te bendiga, mi hermano. Buenas, buenas, Edwin. Pues genial, aquí dispuestos a charlar un ratito, a ver qué sale de esta conversación y si alguien le puede ayudar, pues estupendo. Para eso está. No, claro que sí. Yo considero que sí, pues, pero bueno, la verdad de las cosas es que hoy cuando hablamos de vocación, la realidad de las cosas es un poquito complejo, ¿no? Porque cada quien tiene como su interpretación de lo que es, ¿no? Y yo creo que también se ha banalizado, ¿no? El hecho de tener una vocación. Primero que nada, a mí me parece que muchos confundimos nuestra profesión con la vocación, ¿no? Aquello que estamos llamados a hacer profesionalmente, muchas veces lo confundimos con la vocación que Dios nos ha dado. Y valga decir que Dios nos ha dado dones para ser profesionales o para ejercer una profesión, pero a la misma vez no significa que eso sea nuestra vocación, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, yo tengo vocación de maestro. Yo no creo en eso. Eso es una opinión personal, ¿no? Eso, insisto, es una opinión personal. Me parece que la vocación está ligada más en un marco de lo trascendente, ¿no? Va, ser maestro ayuda a trascender vidas y es parte de mi trascender en mi vida, ¿no? Pero yo creo que en un aspecto más íntimo, los sacramentos pueden hablarnos también acerca de lo que es la vocación, ¿no? En mi encuentro con Dios y en el encuentro con los demás. Al final del día, creo yo que le ponemos muchos adornos a aquello que es muy simple, ¿no? El hecho de ser santo en la cotidianidad más profunda. Mi familia, mi ambiente eclesial, perdón, y mi relación con Dios. El resto creo yo que son como capas y capas que se van añadiendo a esta vivencia profunda e íntima. Pero eso es mi parecer. No sé, Joaquín, cómo lo ves vos, porque me gustaría como entonar la conversación, ¿no? Muy bien. Pues mira, podemos aquí debatir un poco, porque yo sí creo que haya una vocación que Ok. tiene que ver con la profesión. Ahora bien, es más que eso. Yo sí creo que el que dice que tiene una vocación a ser maestro, como podemos poner como ejemplo, el que tú has dicho, mm, ahí sí que hay una profundidad y un que excede el propio ejercer el profesorado, por ejemplo, ¿sabes? Sino que forma parte de una identidad y un poco resuena pues con la vocación general o misión más grande a la que estamos llamados. Y posiblemente pues esa persona tendrá una serie de cualidades que el Señor ha puesto en él que, pues sí, que encajen muy bien con el papel laboral de ser profesor, pero que habla de un cuidado hacia los demás, de un sentimiento de paternidad, de una generosidad por compartir lo que conoce, de un quizás un poco de liderazgo, de poder llevar a las generaciones que vienen detrás hacia un buen camino. Entonces, estoy de acuerdo con que a veces nos liamos como tú un poco decías, siendo un poco así más de jerga más coloquial, pero, pero también es verdad que la persona es compleja, profunda y que abarca muchas dimensiones
Pero ¿cuál es el problema? Que hoy día yo creo que lo que prima y lo que el mundo te vende es únicamente pues el aquí, el ahora, lo material, con qué te vas a ganar la vida, cómo vas a vivir cómodo y eso pues a veces se confunde y hace que desaparezca todo el resto de profundidad que tiene la auténtica vocación de uno, que es como tú decías y estoy totalmente de acuerdo, trascendente, trasciende de uno mismo, trasciende este tiempo y se proyecta hacia la eternidad y, y entonces pues pierde mucho, como decía. Entonces yo creo que habría que jugar un poco con ambas cosas. Saber ver la simplicidad muchas veces de las cosas mmm, y luego al mismo tiempo pues la profundidad que pueden tener ciertas actitudes, cierto carisma, cierto que tenemos, ¿no? ¿De qué nos hablan? ¿A qué nos invitan? Y hablabas de los sacramentos. Pues yo creo que es una herramienta para esto, para poder discernir, para poder verdaderamente integrarte, una herramienta que te sitúa pues, en el buen camino, ¿no? Y que te puede permitir precisamente concretizar todo esto que puede ser a la misma vez complejo y simple, ¿no? No sé. Sí, no, no, claro que sí. Pero es lo que te decía, ¿no? Yo creo que la visión que nosotros tenemos no es que esté errada, por eso yo digo que podemos como hacer como conjeturas de esto, y por eso siento yo que yo hablaba desde mi parcialidad, ¿no? De aquello que voy viendo. Yo creo que todos los que estamos compartiendo esto, tanto quien nos escucha como vos, como mi propia persona, vivimos en esa búsqueda de la vocación y ese tratar de encontrar respuesta, ¿no? Al final del día. Al menos yo, por ejemplo, yo ya estoy viviendo ya el cumplimiento de lo que Dios me ha llamado en mi vocación, ¿no? Si lo querés ver desde el punto de vista tuyo también, incluso como mi carrera, gracias a Dios, estudié la carrera que me gustaba, también he hecho esas cosas que dentro de mi vocación estamos llamados a hacer, ¿no? La parte del noviazgo, el matrimonio, el ejercer la paternidad, ¿no? Entonces creo yo que, bueno, también la paternidad espiritual también, ¿no? Tengo ahijadas y entonces se van viendo muchas capas, como yo decía al final. Pero, como yo soy también muy ingeniero, me fui a buscar la definición que la iglesia propone, ¿no? Porque al final del día yo puedo decir misa y insisto, y yo hablo mucho desde mi perspectiva porque es lo que me ha tocado vivir. Yo creo que todos, de alguna manera, hablamos desde nuestra vivencia. Y eso no está mal, porque Dios también habla en nuestra experiencia de vida y enriquece los conceptos que la iglesia ha definido al final del día, ¿no? Pero sí es bueno abonar, ¿no? Como esta centralidad, ¿no? Como para poder ir purificando lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, Lumen Gentium habla de la vocación universal. En tanto que nosotros somos comunión como iglesia, el documento de la iglesia propone que la vocación a la santidad es la única vocación universal que tenemos. De tal manera que no importa si Joaquín está llamado a ser sacerdote, por ejemplo, poniéndolo como un ejemplo nada más, que Francisco Espinosa está llamado a ser un monje, que si Alejandro Torres está llamado a ser un célibe, un hombre célibe, o en mi caso yo, que me he casado, ¿no? Al matrimonio, al final los cuatro nosotros, y quien nos escucha está llamado a ser santos. Y creo que ahí es como la partícula más pequeña, ¿no? De la vocación, el germen más profundo de lo que llamaremos vocación a partir de ahora es esa búsqueda de trascendencia y de profundidad que Dios nos llama a una comunión con Él. Ahora, si hay algo que me gustaría mencionar de los aspectos que llamamos es que hay algo que se llama los estados de vida. No Uh sé si -huh. alguna vez lo has escuchado, Joaquín. Vos. Supongo que el matrimonio o la vida célibe Ujú. o no. Sí, va por ahí, sí. Faltan dos. Dos más. Sacerdocio, Sí. matrimonio, consagrado. Ajá, Y entonces, ajá. ¿cuál me falta? El célibe, los Ah, mencionaste. bien, bien, bien. Sí. Justo los cuatro que hablábamos nosotros, pues, ¿no? Entonces, ¿qué dice el magisterio? Identifica estos caminos concretos de la vocación. Es decir, en pocas palabras, estos cuatro elementos, ¿no? Son germen del primer eslabón del que hablábamos, de esta vocación universal. Habla de la vocación al matrimonio, esto es el catecismo de la Iglesia Católica para los que anotan, ¿verdad?
a partir del numeral 2012. Está fácil porque parece un año, ¿no? Acuérdense del año 2012. En adelante habla de los estados de vida, habla de la vocación al matrimonio, de la vocación al orden sacerdotal, tanto con el sacerdocio como el diaconado, a la vida consagrada. Estos son las monjitas, los monjes, los frailes, y a la vocación a la vida laical. Aquí en la vocación de la vida laical que estamos básicamente todos, ¿no? Hemos estado todos en algún momento, porque a mí mis estados de vida son, soy tanto como laico como hombre casado, ¿no? Entonces ahí mis dos estados de vida se pegan y pues dentro de esta parte yo creo que calza lo que hablaba Joaquín al final del día, ¿no? Soy laico, pero soy laico que hace tal cosa y que con esto puede puede dar fruto para otra persona a través de mi profesión, a través de mi ejemplo, de mi caminar, y me santifico yo y santifico a los demás. Entonces, por eso yo al final creo yo, y perdón por esta intervención tan súper larga, Joaquín, que aun cuando nosotros tengamos como atisbos de eso, Dios no se cansa de ir iluminando el camino hacia lo que Él considera la vocación al final. Me parece a mí, ¿no? Al Sí, menos sí. yo en mi experiencia de vida me ha parecido así. Mira, la verdad que me parece que vamos llegando a un punto de encuentro. No, que al final es lo correcto, ¿no? Evidentemente, pues mira, estoy de acuerdo contigo. Se trata de eso. La vocación a la santidad es para todos. Eso, por supuesto. Yo también hablo desde la experiencia y me agrada que también vaya sacando parte del magisterio y demás que nos ilumine y nos guíe. Porque lo que yo sumaría y que quizá termine de cerrar el círculo es que como la relación que cada uno tenemos con Dios es una relación de amor tan personal, y cada uno tenemos una historia tan única y somos tan únicos, además en general, pues eso, esa vocación a la santidad se despliega de una manera particular y única en cada uno de nosotros, que va llevando un recorrido en el que pasa, primero por lo que decías, quizás, ser esposo, padre, ser sacerdote, ser consagrado, y va, pues, eso, mm, expandiéndose, desarrollándose y desplegándose hasta que al final, pues eso, llegamos a la santidad cada uno de una forma particular. Por eso cada santo también es particular. Por eso cada Sí, profesión tiene su santo patrón. Porque al final, eso, cada uno de una manera particular, llegamos al mismo destino al que estamos llamados, pero por un camino único. Porque Dios no ama en serie, ni aquí estamos todos hechos como en una fábrica todos iguales, sino que cada uno es particular, especial y único para Dios, y entonces pues para cada uno tiene algo único preparado. Entonces, el que dice que ser maestro es su vocación, pues yo creo que en parte tiene razón, pero no sí, es solo eso, no solo ahí se es agota su eso. vocación, sino que su vocación va mucho más allá y simplemente forma parte de su vocación, pues, y por el recorrido que tiene que pasar para ser santo, pues le encajaba perfectamente pues ser maestro. Además, a mí me gusta mucho a veces ejemplificar las cosas como con lo contrario. También se ve perfectamente cuando alguien está ejerciendo una profesión que no es su vocación. Y se ve Y como vive también. frustrado, triste, amargado, pues simplemente haciéndole sufrir a los demás también. Y eso todos conocemos a alguien seguro. Pues también ahí se puede ver, ¿no? Así que bueno, yo creo que más o menos, como te digo, hemos llegado a un punto de consenso. Sí, es que yo quería hacer como esa separación porque reflexionaba de lo siguiente, ¿no? A veces el ser, no sé, el ser ingeniero, el ser maestro, el ser, la profesión que sea, a veces se vuelve como la única característica de nuestra vida, ¿no? Déjame que te interrumpa. El Ajá. problema de eso es que hacemos de eso nuestra identidad. Y ese es el Eso, muy bien, problema. gracias por ponerle una definición exacta, muy bien, Sí, sí. sí, sí. Ese es el problema. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Efectivamente. Yo no soy Joaquín el bioquímico. Yo soy más cosas. Yo tengo más y soy otra cosa diferente. Eso forma parte de lo que soy, pero yo soy mucho más. Sí, no sé si has escuchado esa expresión soberbia y egoísta de algunas personas cuando se enojan y le dicen a otra, es que usted no sabe quién soy yo. Es cierto, es cierto. Es verdad, es verdad. Esto va para mujeres, hijos e incluso algunos varones, ¿no? ¿Usted sabe quién es mi papá? ¿Usted sabe quién es mi esposo? ¿Usted sabe quién es mi esposa?
como si eso fuera algo realmente relevante y que te ponga por encima de alguien más, ¿no? Ya sea por una posición de poder, por una profesión, por un puesto político, por un título de una empresa, ¿no? O un emprendimiento. Y nos podemos empezar a creer eso, ¿no? Que eso es mucho más importante que nuestro proceso de santificación en compañía y en comunión con los demás. Porque en eso sí me ha gustado lo que la iglesia propone, ¿no? O sea, ante la santidad todos somos iguales. Es nuestro camino, ¿no? O sea, no me importa si a Edwin le tocó ser ingeniero o a eso el Señor lo inspiró, lo llamó. No importa, porque no es más que el llamado de santidad que tiene Joaquín o que tiene quien nos escucha. No, al final del día, incluso yo me he visto enseñado por personas que jamás pisaron una universidad en términos de humildad, en términos de experiencia de vida, en términos de generosidad, en muchas cosas, ¿no? En disposición para el trabajo, en que no tienen pereza, que no viven una vida sedentaria, que están contentos con lo que tienen sin ser, ¿cómo se llama esto? Está como que lo ven como algo malo, esta resignación, esto, contentarse con lo poco que tienen como que fuera algo malo al final del día, y a lo mejor es que simplemente esa vida sencilla les ha gustado. Y todo eso me han enseñado personas que nunca fueron a la universidad, por ejemplo. Mira, otro ejemplo. Para construir un edificio no todos tienen que ser arquitectos. Hace falta el arquitecto, hace falta el albañil, hace Eso. falta el herrero, hace falta el electricista, hace falta el fontanero, hace falta de todo. Y evidentemente sin el arquitecto no se puede comenzar, no se puede diseñar, no se puede, pero es que sin los albañiles a ver quién empieza a poner los ladrillos. Ah, Entonces, sí. Sí, no creo que el ingeniero vaya, el entonces, arquitecto, el ingeniero vaya a venir a ensuciarse también, el cemento, también ¿no? es cierto. Pero bueno, No, quitando sí, la broma, pero sí, sí, es así. Entonces, cada uno tiene su papel y es bonito esto que nos sirve de ejemplo de los oficios y demás, llevarlo a la vida, porque en las comunidades cristianas pasa igual. Pasa igual, está el que enseña, vamos, podemos sacar la palabra de San Pablo, ¿no? Hay multitud de dones, sí. pero un solo espíritu. Y cada uno, el que, de hecho, era la palabra de hoy, dada la Mira, casualidad. El que profetiza, que profetice, el que enseñe, que lo haga con humildad, que el otro que lo haga, el que hace el servicio, que lo haga por dar gloria a Dios. Entonces, eso, cada uno tiene su función. Y esa es la suya particular, propia, que le va a hacer sentirse pleno y que le va a hacer recorrer pues su camino de santidad. sí, me gusta porque yo estaba pensando, mira que lo pones en palabras de Dios, porque yo lo estaba pensando en palabras un poco más humanas, en términos de una orquesta. Viste que ningún instrumento se pelea con el otro en una orquesta. Simplemente suenan todos juntos en su función. El violín nunca interrumpe al piano porque tienen papeles diferentes. Es decir, pero coexisten dentro de la misma orquesta y guiados por el Maestro Supremo, ¿no? Vamos a hablar del Espíritu Santo, que es el que guía la orquesta de la iglesia. Entonan estas melodías hermosas que son capaces de hacer llorar, enternecer, enojarse, asustarse a las personas, ¿no? Todos juntos al final del día. Pero la verdad de las cosas es que eh, cuando alguien quiere ser solista en una orquesta no encaja al final del día, ¿no? O sea, por eso es un solista, ¿no? Es alguien que está por sí mismo y para los demás. Respecto de esto hay una frase, no sé si conoces vos a un escritor llamado Víctor Frank. Claro, el hombre en busca de Perfecto. sentido. Sí, el hombre en busca de sentido. Lo tengo subrayado aquí. La vida no es principalmente una búsqueda de placer o una búsqueda de poder, sino una búsqueda de significado. Esto lo escribía estando encerrado, imagínate en el sufrimiento más profundo, escribiendo en sus bocetos ahí, viendo el horror, la cosa más horrible y se da cuenta de la belleza que contiene la vida. Y estamos en un valle de lágrimas, Joaquín. La iglesia está claro de eso, ¿no? La iglesia reza todos los días a la Virgen pidiéndole que se acuerde de nosotros en este valle de lágrimas. Mira, me Porque, encanta. Perdón, sí, sí, continúa. sí, sí, no. Cierro nada más porque en realidad estamos con el alma ansiosa de ver hacia arriba, ¿no?
encontrar la respuesta a esas dudas profundas que tenemos y se contestan en la convivencia con Dios y en el cumplimiento de la vocación, que es algo en lo que yo creo bastante. Discúlpame, Joaquín, continúa. No, no, nada, nada. Es que la verdad que me he sentido interpelado cuando has hablado de esta frase de Víctor Frank, de su Ujú. historia, el que no haya leído El hombre en busca de sentido, totalmente Por favor. recomendado. Y es que es eso, es que él estaba en un campo de concentración y lo único que lo salvó, hablabas tú antes de la experiencia, Edwin, su propia experiencia fue esa, que lo único que lo salvó fue darle un sentido al sufrimiento, tener una meta, estar esperando eso, reunirse con su mujer, que también lo separaron al principio del confinamiento, con su padre. Él podía haberse escapado y se mantuvo en Austria cuando llegaron los nazis con su padre y murió el padre a la semana. Entonces, en fin, toda una historia. Y ese sentido muchas veces para nosotros es esa vocación también. Porque tenemos idea de que la vocación es como una meta, pero también es una fuente de sentido para nosotros. Porque en función de esa vocación, pues tú configuras tu persona, tu propósito, tus metas, tu esfuerzo, eso le da sentido a tus sufrimientos muchas veces. No es un sufrir sin sentido, sino en función de una vocación a la que tenemos. Entonces me parece que encajaba muy bien lo que hablabas del sentido de esta frase que comentaba concretamente de Víctor Frank con la vocación, porque muchas veces es la que va a dar sentido pues un poco a todo, ¿no? Y por eso es importante descubrirla, y por eso es importante trabajarla, y por eso es importante tenerla siempre de frente y saber hacia dónde vamos. Totalmente de acuerdo. Es que sí, ¿cómo te digo? ¿Cómo puedo yo volverme, continuando con lo que vos decías, ¿no? ¿Cómo puedo yo volverme aquello en lo que estoy llamado a hacer si no lo vivo todos los días? ¿No? Y aunque no estemos claros de lo que es, podemos hacer las cosas que estas vocaciones o estos estados de vida que la iglesia propone tienen en común, ¿no? O sea, aquello que, como la mesa común, me decía un sacerdote, yo no lo había visto nunca así. Me lo decía en una confesión, porque yo le decía, no sé qué hacer, no sé si hacerme sacerdote, no sé si buscar como casarme, te estoy hablando hace 10 años atrás. Me decía, no te preocupes por eso, conviértete en un hombre que sea capaz de cumplir votos. Si te casas, vas a cumplir unos votos. Si te haces religioso, vas a cumplir otros votos. Si te haces sacerdote, serán otros. Igual, si te quedas célibe, serán otros votos. Conviértete en un hombre que sea capaz de cumplir votos. Y recuerdo también que eso me liberó, ¿no? Porque a veces tenemos tan idealizado, nos venimos comparando con personas que ni siquiera son creyentes, muchas también, y eso no tiene nada de malo al fin y al cabo, pero que van como pareciera adelante en el camino de nuestra vida, ¿no? Porque esta persona está, por ejemplo, se casó a los 21 años y tiene hijos a los 23 y trabaja desde los 20, qué sé yo, y de pronto uno a los 25 tiene un trabajo, un apartamento y está muy solo, digámoslo, ¿no? En esos términos. Y empieza a amargarse la vida de uno, ¿no? Claro, mi camino hacia la montaña no es el mismo que ha tenido Joaquín, que ha tenido ese hermano del que me estoy acordando ahora, porque sí pasó, es una historia de la vida real. Eh, no, nuestras historias son totalmente diferentes, pero hay algo que es común. Entonces no importa cuándo nosotros eh, cuando a nosotros llegue ese futuro, ese momento, digámoslo, de cumplimiento, entre comillas, de la vocación, si ya lo estamos viviendo con anterioridad. Es más, hay un psicólogo que se llama James Hillman que habla de algo que se llama arraigo del alma y lo pone como una necesidad masculina primordial. ¿Qué se refiere? Él decía lo siguiente, el hombre moderno vive desarraigado, caminando de proyecto en proyecto, de distracción en distracción, incapaz de encontrar profundidad en esta. ¿Cuál es la necesidad del hombre? Encontrar un asidero profundo. Y con esto, perdón por ser tan largo hoy, No, disculpame no, Joaquín, nada, nada. con esto, Las con ideas esto, necesitan su desarrollo. sino, ¿qué pasa con esto, no? Cuando yo, por ejemplo, veo a mí mismo que yo quiero ser un hombre que se casa, que fue lo que decidí al final del día yo, tengo que arraigar en mi alma esa profundidad necesaria para prometer una vivencia eterna
con otras personas, ¿no? Y lo mismo los que no se casan y simplemente van a otros estados de vida, ¿no? Lo mismo. Al final es como meter un montón de raíces hacia abajo para que un árbol pueda crecer de verdad. Siento yo. Mira, me ha gustado mucho todo lo que has expresado y además lo aterriza muy bien. Y yo creo que lo que debemos de tener claro es, que ya lo hablamos en el live de hace unos días, que es la santidad, porque se trata de eso. Y porque hemos dicho que esa es la vocación y la meta última que tenemos. No porque sea algo que tenemos que conseguir o que... No, no. Es que nuestro corazón está hecho para eso. Y es lo único que nos va a hacer pleno y nos va a hacer felices. Simplemente. Dicho esto, cuando uno se amarga porque ve, no sé, eso, que la vida pasa y no encuentra su sitio, su vocación, pues es posiblemente pues, porque ha perdido el norte de lo que verdaderamente es la vocación y lo que verdaderamente es la santidad. Porque la santidad al final se trata de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es la nuestra. Y nosotros de momento nos hacemos planes y queremos eso, imitar a los demás y pensamos que, pues no, se trata un poco de lo que tú decías, de ir viviendo y de ir discerniendo en cada momento cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y cada día hay una voluntad de Dios para nosotros, ya sea rezar, ya sea ayudar a alguien, ya sea hacer nuestro trabajo, ya sea cuidarnos. Es que y con cada día Sí. viviendo con todo esto, se te irá revelando poquito a poco la voluntad de Dios para ti. Y a unos antes, a otros después, depende de las distracciones, depende de lo que invirtamos verdaderamente, depende de lo que miremos al Señor. Porque mientras más miremos al Señor en todas las cosas de nuestra vida, pues más claro tendremos el camino. Y de eso se trata muchas veces. Y a lo mejor puede parecer muy romántico esto que estoy diciendo, pero cuando cada uno lo vaya viviendo, pues lo vais experimentando. Y a mí me ha pasado. Yo ha habido también momentos en los que no sabía si tenía que ser sacerdote, si tenía que casarme, si iba pasando el tiempo y no se presentaba ninguna chica, pero luego, a través de cada día, viendo lo que el Señor ha hecho conmigo, cómo yo me voy transformando, en qué hombre me estoy convirtiendo, pues se me va aclarando mi vocación. Y la tengo clara, a pesar de las dificultades, a pesar de que no aparezca ninguna chica ahora mismo, a pesar de que... Pero hay cierta certeza que el Señor va sellando conforme uno va, pues así, viviendo. Porque se trata de eso. Vivir cada día, el presente. No estar nada más pensando voy a hacer o lamentándose de lo que he hecho o de lo que ha pasado, sino ir viviendo, ir avanzando cada día, viviendo el presente. ¿Qué quiere hoy el Señor de mí? ¿Qué tengo que hacer? Eso te va transformando, te va convirtiendo. Esperemos que te vaya haciendo cada vez más santo y eso pues te ayuda. Y te ayuda a todo. Y va concretizando todo y todo se va presentando porque al final el Señor está detrás nuestra también, dándonos todo lo que necesitamos. Amén, amén. Y yo concuerdo con vos, ¿sabes? Porque la verdad de las cosas, como te digo, cuando nosotros nos vemos hacia Dios y vemos que Él nos pide algo, a veces queremos que nos lo dé enseguida, pero si hay algo que, a pesar de la paciencia o la impaciencia que podamos tener, hay una certeza, es que Dios tiene algo para nosotros, ¿no? Si nos ha llamado a hacer algo, es que está ahí. Ahora, que seamos impacientes y se lo pidamos y se lo exijamos a Dios de ciertas maneras, no quita que en lo profundo de nuestro corazón sabemos que Dios tiene el poder para cumplirlo. Ahora, solo hace falta como cultivar esa paciencia si no la tenemos, o fortalecerla si la tenemos, para que cuando llegue el momento estemos listos. Y esto sí es algo que me gusta y que hemos discutido profundamente en las reuniones del equipo de este podcast acerca del estar listo para la vocación, ¿no? Y esto no es como algo que viene, sino para poder ejercerla. Y yo hablo siempre de eso. Insisto, estos son interpretaciones personales, ¿ok? Ya insistí en lo que la iglesia dice y eso es totalmente correcto. A partir de eso, y lo que diga aquí adelante es una interpretación personal, aclaro, ¿no? Y por esto no hemos, no peleado, pero sí hemos discutido profundamente en el podcast y, y me gustaría airearlo, ¿no? Un poco acá porque al final del día puede ser que alguien venga y profundice aún más en esto, ¿no? Yo soy de los que creen que nosotros estamos obligados a responder ante Dios por nuestra vocación.
¿no? Y que se me preguntará el día de mi muerte, de nuestra muerte, a cada uno por aquel estado de vida, aquella vocación que se le confió, como al siervo que se le dieron 10 talentos, que se le dieron 5, que se le dio uno. ¿Ok? Eso es algo que yo creo fervientemente. Y que en consecuencia de eso, me pasaron muchas cosas, buenas y malas, ¿ok? Y quiero que eso sí quede sentado y que eso es totalmente objetivo, ¿no? La impaciencia, una cosa totalmente negativa. El correr durante muchos años tratando de cumplir sí o sí la vocación cuando yo quería. En los momentos que yo quería o en los términos que yo quería, con la persona que yo quería. Y claro, yo estoy casado y yo amo a mi esposa. Y es la persona que yo quiero para mi vocación, por eso estoy acá. Pero fue Dios quien la puso ahí. Y yo no sé cómo explicarlo muchas veces, que fue hasta que yo solté el control que yo pude tener control verdaderamente de mi vida. Porque siendo libre, pude escoger yo libremente aquello que Dios me puso enfrente. No es algo que yo le impuse a Dios. Pero yo nunca dejé de buscar en ese término. Es como una forma incansante, pero en la paciencia y en la impaciencia, que una arrojó cosas negativas y otras positivas. Y esto yo estoy bastante seguro que no es que le pase a uno, le pasa a muchos hombres. Yo no creo ser el único torpe que forzó a Dios a bendecir cosas que no eran bendecibles, ¿no? A ver, eso es claro, ¿no? Pero sí, y para cerrarlo de nuevo esta parte, yo soy de los que creen que verdaderamente Dios iba a pedir cuentas por, eh, por esta vocación que se nos dio, ¿no? Va a venir, al final de la jornada va a decir, siervo, ¿qué hiciste con ese talento que te di? Con esos 5 talentos que te di, con esos 10 talentos que te di. ¿Dónde están? Ah, bueno, pero ya los muchachos decían otras cosas totalmente válidas, ¿no? Y la verdad que si lo pongo aquí, ¿no? Para quien le sirva, porque a lo mejor, pues mi vivencia le sirve a alguien, ¿no? Yo no digo que tenga toda la razón del mundo, pero eso es lo que, al menos a mí, mi vida me enseña. No sé, Joaquín. Mira, es un tema peliagudo. Sí que es verdad Sí, que sí, teníamos sí, sí. discusión sobre esto. Porque yo sí tengo, aquí hay un misterio, ¿eh? Verdaderamente, Ajá. un misterio que incluye también la libertad que tenemos, el amor que Dios tiene, el respeto que nos tiene a cada uno en lo que decidamos y en lo que, desde luego, la meta es la misma, como decíamos, la vocación es a la santidad y el camino, pues yo creo que es un misterio. Lo que yo sí que tengo claro también por mí mismo y por mi experiencia y por lo que un poco he ido aprendiendo en la iglesia es que el destino no está escrito. Entonces, Eso sí. no sé si he metido la pata o no previamente. Si quiero decir, a veces pensamos que eso, que hemos tirado por tierra nuestra vida, que ya hemos metido la pata tanto que es imposible salvar la situación. Que a lo mejor eso, hemos dejado escapar a la mujer de nuestra vida, a los hombres o las mujeres que se han resistido a tener los hijos que Dios le tenía pensado para ellas, no sé, no sé. A veces podemos tener ciertas ideas de que eso, de que Dios tenía un plan y que nosotros lo hemos frustrado. Pues yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que Dios es tan artista que va obrando sobre la marcha. Y ahí es donde entra en juego verdaderamente la libertad. Y es donde verdaderamente somos libres por completo. Porque no hay un plan que tengamos que cumplir. Si no, no habría libertad. Dios es capaz. Lo que pasa es que como nosotros somos tan limitados y tenemos que tenerlo todo tan planeado y somos tan cuadriculados, pues nos parece que Dios es así. Pero no. Yo creo que a mí eso me ha ayudado mucho porque me ha dado mucho sentimiento de tranquilidad y de paz. Porque eso, uno va cumpliendo años y va pensando, uff, yo siento una vocación grande al matrimonio y me voy quedando atrás y no sé cuánto. Pues a mí me ha tranquilizado eso, saber que el Señor me quiere infinitamente y va obrando sobre la marcha. Todavía tengo tiempo. Cuando me reclamen los talentos veremos, pero todavía puedo negociar. Y el Señor me va a dar la oportunidad de seguir negociando esos talentos de esa vocación. Y ya Sí, no. está. No hay. Y mira, solo una cosa para terminar, Ajá. que me gustó mucho, me lo enseñó un amigo, Sí. Cristian, los saludos de aquí si nos estuviera escuchando, que decía él, un día conversando con él, me hablaba de una frase que tiene San Felipe Neri, que dice que Dios tiene para nosotros
dos planes, o que seas extremadamente feliz o que seas plenamente feliz. Quería decir, así con la gracia que tenía Felipe Neri, que Dios siempre busca que seas feliz. Y no hay un mal plan, no hay un plan B, es que no tiene que haberlo, siempre hay un plan A. El Señor siempre va construyendo un plan A igual de estupendo que el que tú hayas podido estropear con tu libertad, porque podemos hacerlo. Pero Él siempre está dispuesto a hacer otro plan A igual de bueno que el A anterior. No hay un plan B con el que nos tengamos que conformar. Entonces, eso me parece que es Claro. importante para la vocación en el sentido de eso, de que te da tranquilidad y te permite entrar en esa dinámica, ¿no? Que el Señor quiere tener con nosotros. Eso sí, también que sea transformador para nosotros y que nos haga ponernos serios con respecto a esto y que no perdamos el tiempo, que esto requiere también de nuestra participación, que es ese negociar que decía Edwin, con el que estoy totalmente de acuerdo. Aquí no se trata de sentarte a esperar a que el Señor te mande, Claro. no sé, Y volando, se abran los cielos y venga. No, no. Aquí se que trata baje del de cielo participar. la esposa. Exactamente, exactamente. Eso es así. O las ganas de no Eh, pecar, o la, no ajá, sé, no, es, exacto. Que de pronto te vuelvas el santo que la esposa necesita, ¿no? sí, También. sí, 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 Así como por exactamente. arte de magia. Sí, 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 sí. Que no pasa. No, no pasa, señora, no pasa. No, no esperen eso de un hombre. No, hombre, mira, es que al final de la parábola también, y eso me gusta porque pasa desapercibido, hay un diálogo entre el señor y el siervo. Le dice, lo escondí bajo tierra el talento. Y le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Y él contesta, porque tuve miedo. Y conozco que tú recoges donde no has sembrado y cobras donde no has hecho algo. No me acuerdo cómo es que dice, pues. Que recoge del fruto de los otros, de sus siervos, ¿no? Él viene a recoger en pocas palabras. Y le dice, si sabes que hago eso, que recojo donde no he sembrado, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Decía un sacerdote, el banco del que habla es el depósito de donde están las oraciones de todos los santos. Decía él. Que puede ser que de ahí, de esos intereses que generan esas oraciones, de esa gracia, recibamos mucho, ¿no? Es decir, en medio, decía Joaquín, puede ser que el plan de este señor que da el talento haya sido que este siervo vaya y lo multiplique haciendo negocios con él. Pero también está el banco, ¿no? Son dos formas, uno más dilatado que otro. Y es aquí donde yo insisto que hay una única vocación para cada persona, ¿no? Hacer con ese talento lo que se le dio a hacer, multiplicarlo. ¿Con el banco? O negociando el talento, ¿no? En las oraciones, en la entrega, en la espera, ¿no? Y pasa desapercibido como de noche, ¿no? Esa parte, como que el Señor fuera alguien horrible, vino y mandó al siervo a la calle, no sé, porque así cierra más o menos la, ¿cómo se llama La parábola. la parábola? Pero la realidad es que el siervo conoce a su Señor y sabe lo que le puede pedir. No, yo creo que ahí está mucho de nuestra vocación también, en el cuanto nosotros conocemos a Dios y cuánto Él nos puede indicar, según el contexto de nuestra vida, dónde es el siguiente paso. Si este siervo se hubiera acordado plenamente de lo que había aprendido de su Señor, de aquello que le había visto hacer, de aquello que tiene inclinación, hubiera hecho algo respecto a eso. Y eso nos falta un poco de esa parte, porque para poderlo producir hay que acordarse de quién nos ha dado ese talento. Y quiero poner al mismo Jesús como ejemplo de esto. Ustedes saben, quienes nos escuchan, y vos, Joaquín, que Jesús se le partió a María durante 3 días, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el motivo? Se había quedado en el templo cuando tenía 12 años, ¿Haciendo ¿no? qué? ¿Haciendo Habla, qué? estando con su padre, discutiendo con los doctores y rezando. ¿Qué le dijo a María cuando lo encontró? Eso, ¿no sabías que tenía que estar ocupándome de las cosas de mi padre? No, esa era la vocación de Cristo, la vocación máxima del hombre. Ocupándome de las cosas de Dios, la santidad, ¿no? Al fin y al cabo, de la que habla la iglesia. Sin embargo, Cristo también se aceleró, ¿no? Como buen hombre, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? No eran los 12, eran los 30 que le tocaba, pero él quería y estaba ese fuego. Entonces, el fuego va a estar siempre a los 10, a los 11, a los 12, a los 20, a los 40. La vocación
está ahí en todo momento. Incluso estando casado, para estar casado tenés que tener vocación al matrimonio. No es que se acaba la vocación con el momento que te casás. No. Entonces no podemos decir que la vocación es un final, sino el trayecto de toda la vida. Y eso me gustaría que, perdón por hacer largas estas ideas, llevo mucho tiempo pensando para este episodio tantas cosas y un poco un desahogo, ¿no? De lo que he vivido, he aprendido. Pues la realidad es esa. No nos equivoquemos. Si bien yo insisto en que Dios nos va a pedir cuentas por eso, es porque al final del día ha puesto ese fuego en nuestro corazón desde, qué sé yo, desde el momento en que nos creó. Porque Él vislumbra las cosas. Ahora, yo sí conozco personas que estando casadas se han separado y se han arrepentido. No sé qué tan verdadero sea eso, pero dicen lo siguiente. Yo debí ser sacerdote. Estoy 100% convencido de eso. Amo a mis hijas, he amado a mi esposa, pero estoy tan amargado por esto. Yo digo, hombre, aquí no pienso en lo que dice Joaquín, ¿no? Al final, ¿por qué no lo pusiste en el banco, no? Cría a tu hijo como si fueras un sacerdote, a ver qué pasa, ¿no? Pues Pienso. mira, yo creo que has entrado en un campo muy propio además nuestro, de nuestro podcast, porque la vocación al final no la vivimos igual hombres y mujeres. Y los hombres tenemos una Sí. manera también propia y particular, incluso me atrevería a decir masculina, pues de vivir la vocación, ¿no? Que es eso que tú decías, ese fuego, ese que es diferente de cómo viven las chicas su vocación, ¿no? Sí. Y aunque implique sufrimientos, trabajo, esfuerzo, pero es que el hombre está llamado a eso. Y no nos sentimos quizá todos los hombres orgullosos cuando después de un gran esfuerzo conseguimos una victoria. Pues igual. Es Y que cuando nos regalan las cosas no estamos tan totalmente de satisfechos. acuerdo. Es así, es así. Entonces, eso forma, por eso la verdad que todo esto es un misterio que además aúna cosas que pueden parecer muy dispares e incluso contrarias en algún caso, porque sí, tenemos ese deseo, esa impaciencia, pero cuando lo trabajamos, cuando nos esforzamos, cuando luchamos por esa vocación, pues nos vamos sintiendo también llenos, aunque es un esfuerzo y pesa y cansa y a veces eso te entristece y te frustras pero si continúas, luchas, perseveras, pues eso va también alimentando esa vocación. Parece que nos entran como más ganas de llegar, nos da más fuerza, el cansancio te da más fuerza. Un poco lo vivimos así. Y algunas veces, cuando podemos encontrarnos en situaciones como las que describe, pues se trata también de jugar la carta de la humildad y de ponernos en manos del Señor y decir, Señor, pues mira, ahora mismo estoy así, ¿qué quieres a día de hoy de mí? Porque yo Buena hablaba antes, pregunta. sí, Buena porque pregunta. Sí. es que a veces el demonio pues nos machaca con el pasado, nos pinta muy negro el futuro y nos olvidamos del presente. No sé la situación concreta o si era verdaderamente alguien en particular en quien estabas pensando cuando contabas esta historia, ¿no? De este hombre que creía que se había La vida confundido real, en su la vida vocación. real, sí. Pues que se pregunte, Dios, ¿qué quieres hoy de mí? Hoy tengo esta realidad y tengo estas niñas, tengo esta familia, que al final también es obra de Dios, porque nosotros no hacemos nada. El Señor lo hace casi todo y nosotros lo hacemos casi nada. Entonces, tener esa familia también es una obra de Dios. Pues, ¿qué quiere Dios de mí? Sí. Es que a veces nos miramos demasiado a nosotros mismos y convertimos la vocación en una forma de egoísmo, de querer vivir nuestra vida, nuestros planes, nuestra plenitud y como no estamos llamados a eso, pues entonces yo creo que nos confundimos. Y al final, la vocación siempre es al servicio, siempre es a dar la vida. Eso es lo que hizo Cristo, ¿no? Y como la vocación es aparecernos a Cristo, pues es dar la vida. Así que las equivocaciones yo creo que se relativizan. Cuando verdaderamente uno quiere hacer la voluntad de Dios, y si no la hace, pues el Señor te ayuda. Luego, es que, no sé, lo digo para esperanza, porque a mí me anima saber eso. Saber que puedo abandonarme en las manos del Señor. Y que por muy gorda que me talló la pata, pero es que el Señor es más grande que el pecado, más inteligente y más sabio que mis equivocaciones, más... De es acuerdo. artista, es que él puede eso, del desastre más grande, es que los grandes santos muchas veces han sido grandes pecadores. No porque Dios tuviera pensado que pasaran por ahí, no.
ha sido la vida de ellos y Dios ha hecho pues una obra de arte. Lo que pasa es que se lucen más esa obra de arte cuando partían de algo que era mucho más despreciable. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco es la mentalidad en ese sentido también. Eh, También puede darse el hecho de que, hablando de esto de que Dios hace obras de arte de cosas que uno no cree, yo lo dije, a ver, esto no es algo invención, ¿no? Yo lo dije. Yo decía, llegó un punto de mi vida, en algún momento platicaré todo mi testimonio por ahí, pero llegué a un punto de mi vida que yo decía, y siempre lo digo cuando me piden contar estas cosas, que yo le decía al Señor, ¿quién va a querer un hombre como yo? ¿Quién se va a fijar en una persona en mi condición? Decía, muchos años después fácil voltear a ver para atrás y decir, sí, alguien, y mi esposa, ¿no? Pero en aquel momento se miraba todo negro y la confianza era más difícil. Pero saben que cuando esa confianza es tan difícil de poner, paga más. O sea, el regalo es infinitamente más grande. A ver, Cristo mismo se encerró 18 años. Hay 18 años de los que no sabemos nada de Cristo. Sometido en obediencia a la Virgen y a San José. Encerrado en el trabajo, esperando el momento en el que se le diera a luz verde a su vida pública. Y eso no lo hizo menos a Cristo. Yo estoy seguro que muchas de las parábolas de las que Cristo hablaba son cosas que él vio. O sea, la parábola del hombre que puso su casa sobre la roca. Seguramente hubo una inundación en algún año en Israel que vio que un hombre puso una casa sobre una roca y el otro lo había puesto en un terreno bajo, desprotegida. Y luego, muchos años después, ocupó ese mismo ejemplo. Que es cosas que vemos. Pero tuvo que haber pasado ese tiempo de crecimiento, de maduración, para que él vaya a su vida pública, en su vocación, en el culmen, vamos a decirlo, de su vocación, ¿no? Ahora yo mismo, ¿no? A mí me tocó esperar, no sé, 10 15 años desde que desperté mi vocación para el matrimonio y todo eso. Joaquín está en su propio recorrido, Francisco está en su propio recorrido, Alejandro en su propio recorrido. No importa el número de años, al final del día es el final, el resultado el que esperan. No importa. Yo no puedo decir mi vocación es más bonita que la de Joaquín porque me casé, qué sé yo, ¿no? No, estamos llamados a la misma vocación al final del día. Y muchos me han antecedido a mí, muchos que se han casado a los 19 son grandes padres, abuelos a esta época, hombres a los que yo admiro y en los que yo muchas veces me baso en sus enseñanzas para yo venir y sentarme aquí también. Al final del día, toda esa experiencia sirve para que otros hombres que vienen detrás de nosotros y que vienen juntos con nosotros puedan avanzar en el camino de su santidad. Me parece a mí que Cristo hizo eso, agarró a hombres de su edad más o menos, que habían vivido otras experiencias de vida y al final juntó 12 y qué 12, ¿no? Al final del día. Mira, hermano, esa experiencia que has contado, ese momento de crisis por la que hemos pasado todos y que estoy seguro de que muchos de los oyentes se habrán sentido identificados, de decir, Dios mío, si es que no valgo para nada, si es No, que, si es que ya eso, he metido tanto la pata o he llegado a, no sé, a tal punto que quién me va a querer, quién me va a socorrer. Eso, ahí es donde Dios actúa. Y esos son puntos, esta historia que yo estoy contando, de que no hay un destino, de que no hay un... es algo que está vivo. Y esta obra de arte incluye también esos oscuros, incluye también toda esa experiencia. Y ahí es donde muchas veces necesitamos llegar para verdaderamente dejarnos hacer por el Señor. Y en ese momento es donde con más fuerza pues empiezan a resonar esta vocación que es a estar con el Señor, simplemente. Y ahí es donde entran los sacramentos, ahí es donde entra eso, donde Dios actúa, donde Dios se manifiesta. Y Cristo pues evidentemente ha pasado por todo eso también. Y es para nosotros un consuelo. Para mí, si es un misterio la divinidad de Cristo, casi más misterio es su humanidad. También es una historia en la que tiene que ser, si es verdaderamente hombre, ha sido verdaderamente libre. Y ha tenido momentos en los que verdaderamente pues habrá hecho su voluntad y no la de Dios. Lo que pasa es que eso, habrá entrado, no sé, es un misterio. No quiero decir ninguna herejía también, ¿eh? Pero es un misterio. Es un misterio
si es verdaderamente hombre, ¿cómo encaja eso en la vida y en nuestra vida igual? Muchas veces hay cosas pues que no entendemos y Dios no lo fuerza y simplemente actúa al mismo tiempo que no te quita la libertad, no sé. Es todo, y a mí todo eso me invita a abandonarnos en manos del Señor, a confiar en el Señor, a dejar que Él vaya haciendo y llevando y al final conduzca nuestra vida, ¿no? Y como decía al principio, la vocación yo creo que es algo a lo que estamos llamados, concretamente a lo que sea. Podemos hablar de la vocación profesional, de la vocación personal al estado de vida que sea y de la vocación última a la santidad. Pero Dios ha hecho nuestro corazón para eso. Y al final, también dentro de nuestra libertad, pero al final va a palpitar por eso y va a tender a eso. Y van a ir apareciendo en nuestra vida impulsos, deseos, anhelos, intuiciones que nos van llevando hacia ahí. De hecho, yo creo que de ahí surgen esos momentos grandes de crisis, cuando uno choca o cuando sus anhelos, sus impulsos, sus deseos que lo impulsan a esta vocación chocan con el muro de nuestros pecados, de nuestras limitaciones, de los engaños, de las circunstancias, porque tampoco estamos solos. A veces no es culpa nuestra, no es, son las circunstancias, son los pecados de los que nos rodean, a veces son los padres, los hermanos, la familia, los trabajos, la sociedad, el pueblo, la nación donde vives, no sé, hay mil cosas. Pero por encima de todo, siempre vence el Señor. Y la vocación, Amén. pues ya digo, no tenemos que tenerla como una meta, como un realizarte. Es que no es eso. Es que es algo mucho más grande y que nos trasciende. Y igual que nosotros vamos a intentar llegar a ella, Dios va a velar también por ella. Y bueno, y ahí entra en conjunción pues todo esto, ¿no? La grandeza de Dios, lo artista que Él es y también pues nuestras propias virtudes, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia libertad, ¿no? De decidirnos a elegir lo que el Señor quiere para nosotros, a elegir para lo que estamos hechos y bueno, y así un poco pues ir haciendo este camino que se hace cada día. También con lo que decías pensaba, digo, lo mismo Jesucristo, nosotros conocemos ahora a los 12, pero lo mismo Cristo tenía pensado algún otro, que dijo que no. Puede Puede ser, porque ser. ahí está la libertad Eh, también eh, de cada el uno. hombre rico, aquel joven rico Puede ser, que venía con todo el impulso del mundo y le dijo, perfectamente, vende todo y perfectamente. sígueme. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera vendido todo? Sí, Pues sí, perfectamente. Así que, para que vean, sí. o algún De otro, hecho, hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, perdón por interrumpirte, nada, donde nada. varios le dicen, Señor, quiero seguirte, pero deja que entierre a mis familiares. Y otro que le dice, deja, creo yo, algo así que, no me acuerdo que, tengo que ir a ver el arado en la casa. Hay varios que quieren seguirlo, pero ahí está ahí, ¿no? O a lo mejor alguno se puso tan pesado que dijo, venga, anda, vente. No, no contaba contigo, pero venga, vente. Los discípulos de Juan lo perseguían, ¿no? Querían saber dónde vivía. A lo mejor no tenía Es, pensado que fuera Andrés, ¿no? No tenía pensado que fuera uno de los 12, pero dice, anda, por pesado, venga, vente. Pues no sé, no lo no lo sé. sabemos. Y Porque, qué ya buena digo, manera de cerrarlo, ¿no? El tema. Porque en realidad, sí, al final del día es, dice Jesús en la Santa Cena, he llamado a los que he querido. También al final del día, ¿no? Es decir, no importa cómo nosotros nos hayamos ofrecido, Él quiso, sí, sí, Él sí. quiere. Pero ya te digo, ¿qué hizo al final? Lo mismo antes. Es que esto, ya digo, es un misterio, pero a mí me llena de alegría y de tranquilidad saber que eso, que es que haga lo que haga o el Señor está por mí, va a procurar que eso, que esa santidad se haga vida en mí, porque lo que quiere es darme vida, porque me ama infinitamente y de formas muy concretas y a lo largo de mi vida particular. Entonces, no sé, eso me da mucha tranquilidad y me ayuda. Y luego, pues, eso me permite hacer estos paralelos con las vidas de los demás, de los santos, y aquí reírnos un poco, pero que, quién sabe. Amén. Sí, no, qué buena manera de cerrarlo. Yo solo le añado, acuérdense de que está el banco. Y metan Sí, las me ha cosas encantado ahí en el eso no banco. lo conocía, Perfecto. ¿eh? Y me ha encantado esa interpretación, ¿eh? Sí, no. Y nada, dejamos aquí el episodio siempre esperando sus comentarios y respuestas. Y claro, que compartan este episodio con más hombres, ¿no? Para que podamos llegar a más personas y que podamos también obtener más opiniones, más background de ustedes. Feedback, perdón. Background es otra palabra.
Ya saben, estamos en redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube con el usuario @11-podcast. Estamos por ahí compartiendo contenido un poco diferente, algunos clips del podcast, pero igual siempre estamos en comunicación con ustedes, así que síganos y compartan también nuestras redes con otras personas, porque queremos hacer comunidad con ustedes. Gracias, Joaquín, por estar aquí con nosotros. Bellas y sabias palabras para cerrar, mi hermano. De verdad te digo que sí, me llevo mucho. Y espero que las Nada, no. personas que nos escuchen también. Nada, aquí invertimos somos el banco también, con nuestras oraciones invertimos en todos los oyentes. Amén. Tal cual. Bueno, nosotros nos vemos el martes que viene en Templarios Digitales y el próximo viernes en una nueva edición de Viernes de Varones. Nos vamos acercando a las vacaciones. En unas 4 semanas cerramos operaciones este año, así que quédense con nosotros porque los temas que vienen van a estar muy buenos. Nos vemos por ahí. Bye, bye.